Israel Zamora debate con Emilio Álvarez por la reforma judicial, luego de que el pasado sábado 12 de octubre se realizó la insaculación para determinar los primeros cargos a elegir de manera popular en 2025. Israel asegura que la Corte no tiene la facultad de tomar decisiones como ellos quisieran, porque el control constitucional de reformar o adicionar la Constitución está diseminado en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, mientras que Emilio asegura que la Corte sí tiene la facultad de tomar decisiones porque el constituyente se la otorgó y que Morena aplica la ley cuando quiere. El juez solo puede actuar con base en lo que la ley dice. Y la ley es muy clara, artículo 61, fracción primera, el amparo es improcedente contra reformas constitucionales, punto. No hay un solo artículo constitucional, ya lo habíamos dicho, que faculte a la Suprema Corte o a cualquier órgano del Poder Judicial en México para realizar un control constitucional de reformas o adiciones constitucionales. El Consejo de la Judicatura actuó con base en la Constitución. ¿Qué pasa con los magistrados, Azucena, que promueven y otorgan estas suspensiones? Se dicen peritos, sin embargo, en los hechos, ¿qué sucedió? Hicieron una consulta a la Suprema Corte de Justicia, que pasó hace 2 semanas, porque desconocían qué hacer. Y ellos van a una consulta y le dicen a la Suprema Corte, a través de la ministra Norma Piña, oiga, la fracción que contempla el artículo 11, fracción 22, sirve para realizar un control constitucional de la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué le preguntan qué no son, pero qué no son ellos peritos? No deberían de aplicar. Esos que ignoran la ley, porque por eso fueron a consulta, son los que otorgan suspensiones que son ilegales en Constitución. Yo le agradezco a Israel que nos dé este ejemplo a tiempo real, porque cuando hay una diferencia de opiniones, que sucede en muchos espacios, la instancia superior resuelve. Segundo, cuando no estás de acuerdo con una resolución judicial, acudes a las propias instancias, no la desacatas. Lo que estamos viendo aquí es que ustedes, por ejemplo, lo que acabas tú de decir, es que no le corresponde atender lo que dice un juez, porque tú consideras que no está cumpliendo la ley. No, Israel, para eso hay instancias, se combaten las instancias y se siguen los mecanismos de la propia ley. Lo que tú acabas de decir es justo el ejemplo de lo que hace Morena. Yo considero que no cumple la ley y entonces se ponen en violación a la ley y a los amparos. Una característica que debe de tener todo juez es la imparcialidad. Por eso, la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, etcétera, diversos reglamentos, leyes, normativas, establecen casos en donde los jueces deben de excusarse de conocer asuntos porque hay un conflicto de intereses. Déjame aclarar la idea. Es que por eso se combate con la instancia dentro del Poder Judicial. No, ustedes determinan que no se cumple. El tema aquí, Azucena, es que los que promueven el amparo, ¿quiénes son? Jueces y magistrados. ¿Y quiénes son los que resuelven? Jueces y magistrados. Dime tú si no hay un conflicto de intereses. Entonces, ¿pero cuál sería entonces la instancia correcta? La instancia correcta es que la Constitución establece que no hay control constitucional. El artículo 135. ¿Quién interpreta la Constitución? ¿Quién la interpreta? O sea, ¿los jueces no tendrían derecho a defenderse? Claro, todo acto que sea emitido. Hay un principio en derecho que dice cuando hay ilicitud en el objeto, los actos son nulos de manera absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Israel, que cualquier acto que sea contrario a leyes de orden público, a interés general, y por supuesto que la Constitución lo es, ¿quién le interpreta? Nulos de manera absoluta. Lo que hemos establecido como regla constitucional, legislativa y de procedimiento, no de ahorita, solo cuando no les conviene, es que eso lo interpreta el Poder Judicial y la Constitución. Es más, la reforma constitucional de 2011 establece los principios de convencionalidad y constitucionalidad, y lo que acordamos como país es que eso lo hace la Corte, no ustedes cuando no les conviene. El problema es que ustedes solo cumplen la ley cuando quieren, cuando les gusta, cuando están de acuerdo. Ese es el problema que estamos... porque me vas a echar el café. No, sí, afortunadamente ya me lo acabé. Pero es que es el problema. Ustedes solo cumplen la ley cuando les conviene. ¿Qué pasaría si ocurre lo que dice Emilio Álvarez y Casa? ¿Qué sucedería si le damos a la Corte una facultad que el constituyente nunca le dio? Pero ya la tiene. Nunca se la dio. Control constitucional de reformas constitucionales nunca se dio. ¿Qué pasaría, Azucena, respecto de reformas? Que viviríamos en una juristocracia, una deformación de la democracia en donde quienes gobiernan son los jueces. 8 ministros podrían tener el poder de decir de manera inconstitucional e ilegal lo que ellos quisieran y se tendría que acatar todas las autoridades. Para evitar eso, el constituyente dijo, no podemos dejar en 8 personas el control constitucional de reformas o adiciones a la Constitución. Eso no es así. Y entonces dijo, ¿cómo lo hacemos? Lo diseminamos en todo el Congreso de la Unión, al menos 2/3 partes, y en los congresos locales al menos 17. Ese es el control constitucional, el candado constitucional que puso el constituyente. El problema radica, Israel, en que ustedes solo cumplen la ley cuando están de acuerdo. Desde el famoso clásico de que no me vengan con la ley es la ley, hasta violar los amparos en distintas materias, por ejemplo en el Tren Maya o por ejemplo en algunas obras del aeropuerto. Es decir, cuando la gente empezó a hacer uso de sus derechos para detener los abusos de este gobierno y el anterior, se empezó a acudir al Poder Judicial. Y el quiebre fue cuando a la letra de la Constitución, la Suprema Corte de la Justicia dijo: la Guardia Nacional es civil. Eso provocó la descomposición máxima de este régimen y empezaron una onda de venganza confesado por el propio Noroña. Y eso ha llevado sucesivamente a que ustedes se creen que es que porque son mayoría, por cierto, en la Cámara de Diputados espuria y legítima,
a generar una condición de cumplir la ley cuando quieren, no cuando en regla general sea siempre. Yo puedo estar en desacuerdo de lo que resuelve la Corte. En muchas ocasiones. He estado, por ejemplo, el caso de Lidia Cacho, cuando fue Olga Sánchez Cordero la que dijo que había sido torturada, pero que no tocaba. Puedo manifestar, pero acato. El problema es que ustedes amenazan. O sea, lo que viene a Azucena es una ruptura constitucional muy profunda. Si la Suprema Corte echa para atrás esto, vas a ver cómo se va a poner de locos y nos van a poner en una situación de decir, no atiendo. Es más, ya Claudia Sheinbaum lo ya advirtió. lo dijeron. A ver, de hecho, acaba de hablar la presidenta sobre esto. Vamos a escuchar. ¿Qué es la JUFED? Judicatura Federal. No. La Asociación de Jueces. Que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Ya, es bueno que ya desquiten sus salarios. Fíjense, a ver, ¿por qué no protestan por esto? Con todo y paro, hubo sabadazo. ¿Qué quiere decir sabadazo? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado, donde supuestamente no están en funciones. Liberaron a una mujer señalada como, con todas las pruebas, porque nos tocó cuando estuvimos en la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, como presunta autora intelectual del asesinato de 2 ciudadanos israelíes en la Plaza Arts. Bueno, es lo que dice la presidenta. Sí levantaron el paro magistrados y jueces, no los trabajadores. Los 32 circuitos han decidido mantener el paro. De hecho, están convocando un paro nacional el próximo miércoles. Pero mira, por eso es tan importante. Déjame decirlo en 2 ideas. Primero, lo que no se puede es cumplir la ley cuando te gusta y atender las resoluciones judiciales. Y eso es lo que estamos viendo de manera sucesiva. Ahora, hacen este espectáculo tan grotesco de la tómbola. Déjame hacer un recuento de los últimos días. A ver. En Guerrero, en Teloloapan, la presidencia municipal no decidió aceptar ni el suplente por el miedo a ser asesinados. En Sinaloa van 200 homicidios del enfrentamiento de los Chapitos y sale el ejército con un helicóptero con una bandera blanca. No sé qué quiere decir eso. Bueno, eso era la inauguración de los Juegos del Béisbol. Sí, pero acababan de ir los secretarios de Estado. Y por favor que nos expliquen qué quiere decir eso. En Jalisco, este fin de semana, encontraron a 5 personas decapitadas. En Colima, la Marina entra a un domicilio, se lleva 6 personas, 4 de ellas son encontradas sin vida y 2 con señales de tortura. En Nuevo Laredo, la Sedena es involucrada en la muerte de una enfermera y la Guardia Nacional en la muerte de una niña. En Tamaulipas, acabas de entrevistar al diputado Verástegui. Te pongo solo el recuento de los últimos días de 6 estados. Ajá. Ese tipo de fenómenos tendrían que estar teniendo en la agenda sustantiva de la gobernabilidad del país y la presidenta dedica su tiempo a pelearse con los jueces. No, la prioridad, lo hemos dicho aquí, del gobierno es la seguridad y se está trabajando ahí. Esta semana que pasó vimos ya la presencia tanto del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García, también del secretario de la Defensa Ricardo Trevilla, también presencia de más elementos, ya hay más de 2.750 elementos que llegaron a Culiacán. Pues sí, y se sigue trabajando, es una prioridad. Pero regresando al tema que estábamos hablando. A ver, quiero hacer 2 preguntas, porque esto ya es, o sea, no sé, a menos que la Suprema Corte diga lo contrario, esto va avanzando, la convocatoria se emite mañana o el miércoles. A más tarde el 16. A ver. Morena promete que los integrantes del Poder Judicial, que serán electos de manera popular el próximo año, garanticen acabar con la corrupción, el nepotismo, prácticas corruptas y de favoritismo dentro del Poder Judicial, con el objetivo principal de establecer un verdadero Estado de Derecho y que los jueces no estén al servicio de una minoría. Esto es algo que el pueblo ha buscado hace años y hoy tiene la oportunidad de hacerlo realidad, a pesar de todos los obstáculos que la derecha le puso al expresidente AMLO para que el Poder Judicial no tuviera estos cambios importantes. Los prianistas aseguran que la reforma judicial vulnera el Estado de Derecho, pero nunca argumentan su postura en cada debate que tienen, nunca responden de manera eficiente los argumentos de los morenistas. Además, la gente ya no confía en ellos a causa de que siempre prometieron llevar justicia al pueblo y garantizar una mejor calidad de vida, y lo único que hicieron fue saquear al país y verle la cara.